Empieza mencionando unos ejemplos de conjuntos de datos, como los precios de casas en Iowa, viajes diarios de un tren entre dos lugares, especies que identifican a partir de muestras fecales colectadas en un sendero, o la probabilidad de un paciente de tener un ataque al corazón. En todos estos conjuntos de datos, parece que la unidad de predicción está bastante bien definida. O tenemos conjuntos de datos donde cada observación, eh, pues podemos definirla como un punto o una unidad de predicción. Eh, entonces lo explica un poco con las casas, donde tenemos una unidad experimental independiente. Se quiere entonces predecir cuál es el precio de una casa basada en las características, que si tiene 2 pisos, que si tiene tantos cuartos, que dónde está ubicada. Todos son características de cada una de las observaciones que tenemos en el conjunto de datos. Y hasta ahí, todo bien, parece ser algo fácil. Pero pasamos a tener otros conjuntos de datos, donde ya las unidades de predicción parecen que no son tan independientes entre sí, y muestra un conjunto de datos que está asociado a unos viajes en tren, pero que describen entonces lo que es el estado del tiempo en un día. Entonces aquí muestra el estado del tiempo en un día. Entonces, cada hora hay un punto. Pero ¿cuál es la unidad de predicción acá? Porque cada punto no va a ser nuestra unidad de predicción. En este conjunto de datos, donde cada hora marcamos la temperatura, la humedad y el viento, pues a la hora siguiente, estos 28 grados, pongo, van a estar pues correlacionados o no van a ser completamente independientes de la hora anterior. O sea, no vamos a tener un cambio súper drástico en la temperatura después de una hora. Entonces ya aquí empezamos a perder un poco esa unidad de observación y esa independencia. Entonces, todas esas observaciones son estadísticamente dependientes. Y empezamos entonces a encontrar un problema, que es que tenemos conjuntos de datos con estructuras jerárquicas. Este tipo de problemas yo me los encontraba muy frecuentemente en estudios en ecología, donde tenemos parcelas, donde estamos estudiando la composición de un bosque, pero es una parcela con un tratamiento. Todos los puntos que tomamos de esa parcela son dependientes a esa parcela. Acá es un trabajo que yo había hecho, lo pegué porque me es fácil explicar, donde lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros queríamos ver la tolerancia fisiológica al estrés térmico, principalmente en un árbol que está en la zona norte de Costa Rica, que es el almendro de montaña. Es un árbol lindísimo, es uno de los más grandes, es uno de los más dominantes en el bosque. Entonces, como los árboles crecen tanto, tienen una parte de la copa súper expuesta al sol y tienen otra parte de la copa que está en sombra. Entonces uno puede empezar a pensar de que la fisiología de las hojas, de inclusive un mismo individuo, puede variar de acuerdo a su posición en ese piso del bosque. Entonces lo que hicimos fue un experimento con 3 individuos donde tomábamos 50 hojas del dosel y 50 hojas del sotobosque. Y cada una de esas hojas las empezábamos a someter a diferentes tratamientos de estrés térmico. Empezábamos con un estrés, bueno, eso no era estrés, eso es la temperatura normal, 27, 34, 38, y empezábamos a medir entonces cuál era el estrés térmico. Pero son 10 hojas del dosel de un individuo, 10 hojas, así hacíamos un grupo. Entonces ven que para el tratamiento de 34 Celsius teníamos 30 hojas y 10 pertenecían a cada individuo. Esto es una estructura de datos completamente anidada. ¿Cuál es nuestra unidad de predicción ahí? Entonces ahí usted empieza, cuando ya va a trabajar con la parte estadística, usted, ok, ¿cuál es mi unidad? ¿Es el individuo, es el árbol? ¿O es cada hoja? ¿O es la posición de las hojas? ¿O son los grupos de temperatura? Cuando el investigador o la persona que está proponiendo un estudio tiene que definir muy bien cuál es su unidad de predicción. Acá nosotros no queríamos verlo por individuo, queríamos verlo más por grupos de temperatura, con la diferenciación de si era
con su posición en el dosel o en el bosque. Eso es lo que queríamos encontrar, si habían diferencias en esa respuesta a ese estrés térmico. Pero no podíamos obviar de que había un anidamiento. ¿Por qué? Porque si resulta que entonces nosotros habíamos tomado hojas de ese primer individuo y ese primer individuo estaba enfermo, todas las hojas que tomamos de este individuo iban a darnos valores no muy comunes. Mientras estos dos estaban sanos, su respuesta iba a ser, digamos que normal, mientras que todas las hojas de este individuo iban a dar valores erróneos o que no nos iban a describir bien el fenómeno. Entonces, es ahí donde entra ese juego de anidación. ¿Qué me puede afectar qué en la respuesta de las observaciones?